Vamos a ver, hermanos, allá en Hebreos capítulo 3. Vamos a estar viendo en esta hora Hebreos capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias. Hebreos capítulo 3. Hemos estado viendo, hermanos, este libro de Hebreos. Hay mucho que aprender, ¿verdad? Del libro de Hebreos. Tenemos mucha doctrina, mucha enseñanza. Y bueno, una de las cosas que es muy rico, ¿verdad, hermanos? El libro de Hebreos, todo lo que nos enseña. Bueno, así que vamos, hermanos, vamos a ver, por favor, allá en nuestras Biblias. Quiero que vayamos al capítulo 3. Así vamos a tratar, hermanos, de ver algo breve y luego vamos a ir a lo que es el memorial, ¿ok? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Los que quieran ayudarme, ayúdenme a leerlo. Vamos a leerlo alternadamente, nos ponemos de pie si lo tienen. Y alternadamente leemos estos versículos. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Y leo el 12 y usted me sigue con el 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? A causa de su incredulidad. Muy bien, hermanos, rápidamente yo quisiera hablar acerca del pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Vamos a ver, hermanos, ¿verdad? Es muy interesante lo que nos dice acá Hebreos. Al principio nos dice ahí, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Ok? Vamos a ver, hermanos, esta porción de las Escrituras como texto y vamos a orar antes. Padre mío, por favor, bendice tu palabra. Querido Dios, yo te doy gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Padre, ayúdanos, por favor, en esta hora, una vez más, Señor. Gracias por lo que hemos oído ya hoy en la escuela dominical. Te suplico, Dios, que sigas obrando, ayudando, edificando tu iglesia. Padre, sigue obrando, tu Santo Espíritu, Dios, pueda redarguir, ayudarnos a entender, Dios, tu palabra. Padre, poder asimilarla, poder absorberla, poder, Dios, digerirla. Padre, por favor, ayúdanos a crecer en tu gracia cada día más, Señor. Por favor, ponemos en tus manos los niños, también los maestros, que tú les ayudes, Padre, hoy en esta mañana. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Hermano, aquí tremendo cuando hablamos aquí, hermanos, acerca de este tema. El tema de la incredulidad. Una de las cosas, hermanos, ¿verdad? Una de las cosas que de las cuales, ¿verdad, hermanos? De las cuales la incredulidad ha sido el pecado, hermano, ¿verdad? Que levanta, ¿verdad? Lo que es hermano, que hace llenar, ¿verdad? La ira de Dios. Porque desde los tiempos antiguos, ¿verdad, hermano? Ya este pecado, ¿verdad? Existía en la humanidad. El pecado de la incredulidad. Hermano, la incredulidad es todo lo contrario de la fe, ¿verdad? La fe es creer, ¿verdad? Como dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve.
Entonces, la incredulidad es todo lo contrario de lo que es la fe. Entonces, hermano, ha habido, ¿verdad?, tantas historias en la Biblia, hermanos, acerca de la incredulidad y las consecuencias que trajo la incredulidad. La incredulidad, hermanos, hace ver a Dios como un Dios pequeño, ¿verdad? Como un Dios insuficiente. La incredulidad hace ver a Dios no como un Dios quien Él es, como un Dios todopoderoso. La incredulidad, hermanos, hace ver a Dios como alguien mentiroso. ¿Me entiende? Eso hace la incredulidad. Como alguien que no dice la verdad. Alguien que se puede, hermano, ¿verdad? Que se puede, que no se puede tener seguridad en lo que él dice, en lo que él es. Eso es lo que hace la incredulidad, rebajar a Dios, hermano, de su trono, de donde Él está, hermanos, porque realmente cuando vemos que Dios habla que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que no existe Dios fuera de Él, la incredulidad, ¿verdad, hermanos? No achica, ¿verdad?, la grandeza de ese Dios. Quitamos la gloria al Dios Todopoderoso. Eso hace la incredulidad. Entonces, por lo tanto, hermano, ¿verdad? A Dios, ¿verdad?, se ha airado cuando existe incredulidad en la antigüedad con el pueblo de Israel. ¿Sabes cuánto tiempo anduvo el pueblo de Israel vagando en el desierto? 40 años anduvo el pueblo de Israel vagando por el desierto, porque cada vez, ¿verdad?, veían las obras de Dios y otra vez dudaban, ¿verdad?, si Dios podía hacer esto, si Dios podía hacer otro, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sobrevivir en este desierto? Decía el pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso Dios dice nos dará agua, siendo que aquí estamos en este lugar tan desagradable, ¿verdad? Y el pueblo de Israel constantemente, ¿verdad, hermano?, tenía incredulidad. Decía, Dios nos podrá dar alimento en este lugar tan desértico, no hay nada, no vemos nada acá, plantamos acá, no nace nada porque solamente está seco, hasta ni animales viven aquí. ¿Cómo Dios puede darnos alimento? ¿Cómo anhelamos la carne y lo que comíamos, verdad? El pueblo de Israel constantemente estaba cuestionando a Dios, si Dios podía hacer esto y esto otro. Dios una y otra vez, Dios les proveyó, Dios los bendijo, hermanos, ¿verdad? Dios los libró, ¿verdad?, de las víboras. Tú sabes que en el desierto hay muchas víboras. ¿Quién alguna vez ha estado en algún desierto? No, nadie, ¿verdad? Aquí es acá el hermano, ¿verdad? Acá no hay desierto, acá en Uruguay, ¿verdad? Es un lugar muy bendecido, ¿verdad? Privilegiado, aquí no hay desierto. En México, parte de México es desierto, ¿verdad? Hay partes donde es desierto. En el norte, ¿verdad?, hay lugares, allá no, en Monterrey se ven los cerros sin árboles. Qué impresionante los cerros. En San Luis, ¿verdad?, hay cerros ahí sin árboles. Impresionante. Y hermano, cuando un servidor, cuando yo me fui para los Estados Unidos, pasamos, no era de todo desértico, ¿verdad?, había algunos arbolitos, pero era seco en ese lugar. Y nosotros, ¿verdad?, Dios me cuidó también en ese lugar, porque nosotros íbamos de noche, no podíamos prender ninguna luz, no, íbamos con un nylon, ¿verdad? Cuando dormíamos nos enrollábamos en ese nylon ahí y nos tirábamos por ahí donde pudiéramos, ¿verdad? Y de noche se escuchaba el sonido de las cascabel, ¿me entiendes? Ahora, en los desiertos hay, hermano, hay víboras, hay de todo eso, pero Dios cuidó, ¿verdad?, al pueblo de Israel de todos estos peligros que pudiera haber en los desiertos.
Ahora, déjame decirle, hermanos, aquí la palabra de Dios nos menciona, ¿verdad?, que es muy el pecado de la incredulidad, ¿verdad? Es algo muy duro, la consecuencia es fea, ¿verdad? Entonces, por esa causa, el Señor nos dice acá como creyentes, porque no solamente los incrédulos, ¿verdad?, pueden tener incredulidad, también los cristianos, ¿verdad? Y por eso se le llama un pecado de la incredulidad, porque aún los cristianos a veces dudamos, ¿verdad?, de lo que Dios puede hacer. Entonces, mira, hermano, y aquí cuando vemos, hermano, lo que dice la palabra del Señor, la incredulidad, ¿verdad?, hace ver que no es verdad lo que Él ha dicho, que no es verdad que Él es el Todopoderoso, que no se cumplirá lo que Él ha hablado, ¿verdad? Eso hace la incredulidad. Tú sabes que nosotros cuando vamos a evangelizar encontramos a diferentes tipos de personas. Es muy triste cuando vemos a personas que dicen, no te creas. No, eso no es verdad. A ti te lavaron el cerebro, ¿verdad? Porque eso no es verdad lo que te dicen, eso no va a pasar, que el juicio de Dios, no, ¿verdad? Y tan seguro están, ¿verdad?, en su corazón duro de que no va a venir un juicio de Dios, de que no va a haber, que no existe un infierno, que no existe un cielo. Están tan seguros en su incredulidad algunos, hermanos, ¿verdad?, tan duros en su corazón, que ellos dicen, no es verdad, vive la vida, ¿verdad?, acá, vive la vida loca, total, después nos morimos y nos vamos allá al cementerio, se acabaron los problemas. Tristemente no saben que ahí es donde comienzan los más grandes problemas que van a tener para toda la eternidad, el día en que mueran. Hermanos, y así es, hermano, ¿verdad?, como Dios se encendió en su ira contra ciertos personajes. La palabra de Dios nos menciona que a Coré, ¿verdad?, Datán, Abiram, eran 3 hombres, ¿verdad?, israelitas que se rebelaron, ¿verdad?, contra Dios, hablando de Moisés y diciendo cómo que Dios eligió a Moisés, cómo que Dios no puede elegir a otros más de nosotros. ¿Por qué Moisés es el que tiene que ir adelante? ¿Por qué Moisés es el que tiene que ser el que esté delante del pueblo? No, Dios también puede elegir a otros. Y también se rebelaron contra el Señor y comenzaron a llevar a gente rebelándose, ¿verdad?, contra Dios, y Dios se encendió en su ira. Dice la palabra de Dios, y las palabras de Moisés fue: si como mueren todos los hombres, mueren estos, dice, es que la palabra nuestra no se ha cumplido. Dice, pero si Dios hace algo diferente con ellos, es porque estos hombres, dice, han llevado al límite la ira de Dios. Qué impresionante, ¿no? Y ahí fue cuando Moisés dijo, si la tierra abriere su boca y los tragare vivos a ellos, es porque Dios se ha irado grandemente con estos hombres. Y eso es lo que pasó. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la tierra se abrió justo donde estaban las tiendas de estos hombres, ¿verdad? Y dice la Biblia que él y ellos, todas sus casas, dice, se fueron adentro de la tierra, ¿verdad? Fueron adentro de la tierra, cayeron adentro de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Entonces, ¿qué pasó? Dice que cayeron ahí, gritaban, dice, y todos los que lo vieron se echaron a correr, y todos aquellos que los seguían a ellos se echaron a correr pensando que la tierra se lo iba a tragar a todos. Entonces, cuando ellos cayeron dentro de la tierra, otra vez se cerró. ¿Te imaginas cómo Dios, el poder de nuestro Dios? Después tú lo puedes ver allá en Números capítulo 16, ¿verdad?, versículo 30, pero por causa del tiempo no lo vamos a ver. Números 16, 30, ahí nos narra toda la historia de lo que pasó, ¿verdad?, con estos hombres. Ahora, pero hermanos, por causa de la incredulidad, de no creer a Dios, a lo que Dios había dicho, entonces Dios se airó grandemente con estas personas. Entonces, hermano, la incredulidad es un pecado que ha llevado a muchas almas a la condenación, al infierno.
La incredulidad ha llevado a las personas al infierno, a muchas almas. Es algo impresionante cuando Dios nos habla, ¿verdad, hermanos? La incredulidad condena, como dijo el Señor allá en Juan 3, desde el versículo, ¿verdad?, 16, nos dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice el 18: el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que lleva a la condenación? La incredulidad. Dice ahí: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la incredulidad es un pecado muy fuerte. La incredulidad, hermano, es un pecado que condena, ¿verdad?, a aquellos que no creen en el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquellos que no han creído, que no han recibido, que se burlan, hermano, que lo tienen en poco, ¿verdad? Ellos serán condenados por causa de que Cristo, ¿verdad?, lo han rechazado, aquel que es el único, el camino, la verdad y la vida. Va a ser muy triste, ¿verdad?, el día en aquellos que no creyeron se den cuenta tarde que todo lo que se predicó, que todo lo que decía la Biblia era verdad. Pero va a ser demasiado tarde para aquellos que no creyeron. Va a ser muy tarde y nos da mucha tristeza a nosotros porque nos duele en el corazón y muchas veces aún son familiares nuestros, ¿verdad?, aún familias nuestras que no creen, que se burlan. Muy triste, nos da tristeza porque sabemos nosotros que el cielo es real y el infierno también es real. ¿Me entiendes? Así como existe el cielo, también existe el infierno, existe la condenación, ¿verdad? El diablo ha usado a personas, el diablo ha usado a religiones para que digan: no te preocupes, el infierno no existe, el infierno es el Seol, es el sepulcro, el lugar de los muertos. De ahí, hermano, ¿verdad? Como tristemente, ¿verdad?, engañan a mucha gente, de que el infierno no es real, de que el cielo no es real, de que no existe, que no van a ir todos al cielo, que, hermano, va a haber, aquí en la tierra vivirán y algunos resucitarán y otros no, ya no resucitarán. Déjame decirle, la palabra nos menciona, ¿verdad?, que el alma está consciente, ¿verdad?, después de que muere, estando en el cielo o estando allá en el infierno. Consciente, no es que están dormidos, que no saben nada, ¿verdad? Ahora, pero qué, hermano, qué tremendo cuando Dios nos habla aquí en este tema acerca de la incredulidad. Ahora, la incredulidad condena. Ahora también dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Si quieren, búsquenlo, ¿verdad? Búsquenlo. Una de las cosas que Dios condena, ¿verdad?, es la incredulidad. Incredulidad. Entonces, es muy importante hablar de este tema. Apocalipsis 21:8. Dios, hermanos, ¿verdad?, nos advierte, Dios ¿verdad?, nos dice, nos avisa para que nosotros, ¿verdad, hermanos?, estemos acatando su bendita palabra. Por lo tanto, debemos prestar atención, ¿verdad?, a lo que Dios dice, que es algo muy importante. Son temas sumamente importantes. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, dice ahí, pero los cobardes e incrédulos, mira, dice ahí, cobardes e incrédulos, o sea, la incredulidad condena, dice ahí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué dice? Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aún así hay algunos que dicen:
no existe el infierno, ¿verdad? No existe el lago de fuego. Si Dios lo dice, están diciéndole: Dios, tú eres mentiroso. ¿Qué pecado más grande están cometiendo? Y querido hermano, dice aquí que los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, hermano, el pecado de la incredulidad para aquellos que rechazan al Hijo, ¿verdad?, tiene una consecuencia terrible, ¿verdad? La eternidad en condenación. Si mientras viven no reciben a Cristo, no creen en Cristo como su Salvador, su vida eterna será en la condenación. Ahora, dice la palabra de Dios, hermano, también la incredulidad limita el poder de Dios y su favor. La incredulidad limita el poder de Dios y su favor. Vea conmigo allá Mateo capítulo 13, mira lo que dice Mateo 13, así vamos viendo nuestras Biblias, ¿verdad? Un momento, no vamos a ver algunos versículos, pero rápidamente dice Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 50 y desde el 54, voy a dar lectura ahí. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mira cómo se referían a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no creían en él realmente quién era, ¿verdad? Entonces, o sea, no sabían en realidad, no habían discernido quién era. Dice, luego dice ahí, y se escandalizaban, versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice que no hizo ahí muchos milagros. Dios no pudo obrar ahí. Dios no, hermano, no mostró su gracia, su favor en ese lugar. Dice, por causa de la incredulidad de ellos. Qué impresionante lo que hace la incredulidad. Limita el poder de Dios y el favor de nuestro Dios. Por lo tanto, Dios nos enseña, hermanos, ¿verdad?, que nosotros debemos huir de la incredulidad, ¿verdad? Buscar cada día afirmar nuestros corazones. La incredulidad aparta de la fe. ¿Me entiende? La incredulidad aparta a una persona de los caminos de Dios. Ahora vea conmigo por favor allá en Hebreos capítulo 3, ahí donde estamos, ¿verdad? Estábamos en nuestro texto. Vamos allá a Hebreos capítulo 3. Sabes, hermano, que muchos se van por causa de la incredulidad, ¿verdad? Muchos se van de los caminos del Señor por la incredulidad. Y la incredulidad es un pecado terrible que trae muchas consecuencias. Entonces, dice ahí, hermanos, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice Hebreos 3, 12. Eso hace rato estábamos leyéndolo. ¿Ya están? Bien. Dice ahí, hermanos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Aquí habla a los creyentes. ¿Acaso un creyente se puede apartar de Dios? Sí, ¿verdad? Pero sabes que muchas veces se apartan. ¿Por qué causa? Por la incredulidad.
¿Me entienden, queridos hermanos? Por eso Dios nos advierte, Dios nos enseña que nosotros debemos aprender cada día a confiar en el Señor, ¿verdad? Y afirmar nuestros corazones en el Señor. Entonces, dice aquí, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, no podemos nosotros, hermanos, ¿verdad?, achicar a Dios, porque la incredulidad achica a Dios, la incredulidad limita a Dios, la incredulidad dice Dios, tú eres mentiroso, no es verdad lo que tú dices, hermano. La incredulidad lleva todo eso, ¿verdad, hermano? Incluso la incredulidad dice, bueno, yo no puedo confiar todo el tiempo en Dios, yo tengo que hacer también por mi fuerza, por mi cuenta, por mi sabiduría. Por lo tanto, muchos cristianos hacen eso y se apartan muchas veces los caminos del Señor. Pero es la incredulidad, es un engaño. El engaño viene lo que es el engaño del pecado. Ahora, hermano, la incredulidad aparta a creyentes de la fe. La incredulidad hace endurecer el corazón. La incredulidad hace endurecer el corazón. Mira, ahí mismo dice ahí en el versículo 13. Bueno, estamos ahí en el 13, dice, permíteme, 3:13. Dice ahí, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, antes exhortaos, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La incredulidad, como digo, es un pecado, un peligro con el pecado de la incredulidad, porque la incredulidad, hermano, endurece nuestros corazones. Nos endurece, ¿verdad? Hermano, y hace rato, una de las cosas que vimos en la escuela dominical dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Ok? La fe es contraria a la incredulidad. Tú y yo tenemos, hermanos, cada día que crecer en la fe, ¿verdad? Crecer, afirmarnos. La incredulidad, hermano, hace endurecer el corazón. Por eso nos advierte, dice, antes exhortaos los unos a los otros, dice cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, hermano. Y cuando estamos, hermanos, ¿verdad?, en debilidad o estamos en prueba, el diablo viene y nos tienta. Mira lo que tú estás pasando. ¿Acaso Dios no se acuerda de ti? Mira lo que estás pasando. Mira lo que estás viviendo. Mira, Dios hace ver a Dios como un Dios malo, ¿verdad? Así el diablo pone en la mente muchas veces de las personas, ver a Dios como un Dios malo, que un Dios no se apiada, que Dios permite. Por eso mucha gente en el mundo dice, ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios permite, verdad, esto, otro? Y hermano, el mundo, ¿verdad?, siempre le echa la culpa a Dios. ¿Y por qué? Porque el enemigo, el diablo, es astuto y hace engañar a las personas, ¿verdad?, que Dios no es un Dios misericordioso, que Dios no es un Dios bueno, que Dios no es un Dios amoroso, sino que Dios es malo, porque lo hace ver solamente las cosas malas que les pasan. Solamente eso. Y que a mí me pasó esto, que a mi familia le pasó esto, y les hace ver las cosas malas solamente. Ahora, déjame decir, Dios, ¿verdad, hermano? Dice la Biblia que Él ama, porque Dios es amor. Amén. Dios es amor. Cuando nosotros creemos en Él y lo recibimos como Salvador, entendemos, Dios va a traer pruebas, ¿verdad? Porque es el proceso de la santificación en nuestras vidas. Es el proceso de la limpieza en nuestras vidas. Porque Dios, a través de las pruebas, purifica los corazones de sus hijos. Ahora, ¿qué dijo Job? Dice, mas me probará. Y dice, y saldré como oro, ¿verdad? Cuando
él entendía que el propósito de Dios de las pruebas, porque Dios le quitó su pertenencia, todo lo que tenía Job, le quitó sus bienes materiales, le quitó su familia, le quitó, ¿verdad? En ese tiempo su nombre, ¿verdad? ¿Quién era Job? Era un señor en ese tiempo. Ahora lo humillaban a él porque estaba Job ahí, ¿verdad? Con una enfermedad, se rascaba, hermanos, constantemente porque tenía una enfermedad en el cuerpo. Lo humillaban ahora. Job fue humillado, pero él nunca blasfemó a Dios. Nunca el diablo logró hacer que Job blasfemara el nombre de Dios. Él dijo a su mujer que vino, maldice a Dios y muere. Job le dice, mujer, ¿cómo has hablado? Como una mujer insensata has hablado. Dice, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Qué impresionante, ¿no? La declaración de Job. Y aquí, querido hermano, ¿verdad? El enemigo venía, ¿verdad? Y le quería hacer sus supuestos amigos, vinieron para supuestamente consolar a Job y acusarlo y hablar mal de él, ¿verdad? Y él para que se desanimara, aún el diablo, ¿verdad? Usando a todos estos medios para desanimar a Job. Déjame decirle, hermano, pero la fe, ¿verdad, hermano? La fe, debemos ir creciendo nosotros y dejando a un lado la incredulidad o lo que el diablo nos pone en nuestra mente. Debemos aprender a conocer quién es Dios para cuando el enemigo viene y te susurra los oídos, hermano, tú puedes decir, no, yo tengo un Dios todopoderoso. Yo tengo un Dios que ve lo que estoy pasando. Yo tengo un Dios que me va a sacar de me va a abrir una puerta. Yo tengo un Dios que cumple sus promesas. El diablo, hermano, va a tratar de desanimarte. Por esa causa, querido hermano, ceder a la incredulidad es endurecer nuestros corazones. Hay mucha gente que se amarga con Dios. Cuando vienen las pruebas, en lugar de su fe fortalecerse, se amargan con Dios y se alejan de Dios. Pero es un error terrible. Debemos, hermanos, como dice aquí la palabra de Dios, mira lo que dice ahí en Hebreos, mismo en Hebreos capítulo 3, versículo 14, dice ahí, hermanos, Hebreos capítulo 3, versículo 13, del 13, dice ahí, dice el versículo 13, antes dice, exhortaos, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, primeramente que nada, afirmar nuestros corazones en el Señor, ¿verdad? Afirmar nuestra fe en Dios y conocer quién es Dios. Pero en segundo lugar, exhortarnos, dice aquí, unos a otros. Hermano, debemos orar unos por otros. Exhortación quiere decir, ¿verdad? Animar, hablar, conversar, impulsar, ¿verdad? Para que el otro siga adelante. Vamos, hermano, ánimo, ¿verdad? Vamos adelante, vamos, vemos cómo está, ¿verdad? Su vida espiritual, orar por él. Si hay alguna necesidad por qué orar, exhortarnos unos a otros, dice, hermanos, ahí, entre tanto que se dice hoy, ¿verdad, hermano? Porque mañana no sabemos lo que va a pasar. Hoy debemos estar firmes en la fe. Si mañana llega ese día, mañana debemos estar firmes en la fe, hermano. Pero realmente, hermanos, ¿verdad? Por eso también venimos a la iglesia, por eso nos congregamos, porque simplemente el hecho de ver a un hermano aquí en la iglesia, ¿verdad? Anima. ¿Ok? A otro hermano les anima, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad, hermanos? Cuando la iglesia se congrega, que los hermanos también estén ahí, que los miembros estén ahí, amén, porque esa es la forma de exhortarnos, de orar unos por otros, ¿verdad? Decirle al hermano, estamos orando por ti, ¿verdad? Oramos por vos, es algo muy importante. Entonces es, hermano, ¿verdad? Es afirmar nuestros corazones, pero también es animarnos unos a otros, como dice acá, exhortarnos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. Y luego, muy importante, hermanos, ¿verdad? Nuestra profesión es hasta el final, amén. Nuestra profesión debe ser hasta que el Señor viene, o hasta que Dios nos dice,
es hora de que vengas conmigo, que partamos a su presencia. Hermano, no debemos tener miedo como hijos de Dios a la muerte, ¿verdad? Yo sé que hay casos que sí pueden tener, ¿verdad? Y eso puede ser algo natural. El ser humano siente miedo al hecho, al punto, ¿verdad? Cuando va a ser ese día, ¿verdad, hermano? Pero sabemos nosotros que la muerte es una victoria para nosotros los cristianos. ¿Amén? Porque estamos ausentes en el cuerpo, presentes con Cristo, ¿verdad? Es una victoria para nosotros cristianos la muerte. Por esa causa, cuando nosotros, un creyente parte con el Señor, ¿verdad? Sabemos dónde está, amén. Sabemos que ya se encontró con su Salvador, amén, hermano. Entonces dice la palabra del Señor. También, hermano, debemos nosotros nuestra profesión hasta el final. Miren lo que sigue diciendo ahí, por favor, vea conmigo. Ahí dice, versículo 14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, dice, firme hasta el fin. Dice que nuestra confianza del principio, ¿verdad? Que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El justo por la fe vivirá. Fuimos salvos por fe. Recibimos a Cristo por fe, creímos en Él por fe, por el vida eterna. Hasta el final, podamos decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al final, él estaba ya para partir con el Señor y al final dijo, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Ahora, por eso dice aquí, retengamos, dice, hasta el final nuestra confianza del principio. 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, dice aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, el justo vive por la fe. Pablo, hermanos, terminó su carrera. Debemos, hermanos, exhortarnos unos a otros, hermanos, para no caer, ¿verdad?, en la dureza. Nota lo que sigue diciendo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Entonces, cuando hablamos aquí, hermanos, ¿verdad?, no entraron en su reposo. Ahora, sabemos nosotros que ellos no entraron a la tierra prometida, pero tristemente la incredulidad, ¿verdad?, condena. Porque cuando se habla de reposo, ¿quién es nuestro reposo? Nuestro reposo es Cristo. Amén. Para nosotros como cristianos, nuestro reposo es Cristo. El reposo es una posición. Como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos una posición en Cristo. Reposamos de nuestras obras porque no somos salvos por las obras. Somos salvos por la fe en Cristo. Por eso Cristo es nuestro reposo y nosotros no tenemos un día de reposo. No tenemos el sábado como el día de reposo. Nosotros, nuestro día de reposo o nuestro reposo que es Cristo está con nosotros todos los días. Todos los días. Ese es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo, ya somos limpios de pecado, tenemos entrada al cielo, ¿verdad? Por lo tanto, reposamos de las obras porque Cristo nos hizo reposar, ¿verdad? Porque en Él tenemos la salvación. Entonces, qué lindo es, ¿verdad, hermano?, saber que ahora reposamos en Cristo, nuestra confianza reposa en Cristo, no en lo que somos, no en lo que hacemos, pero importante mientras vivimos en este mundo, huir de la incredulidad. Si hay algo que Dios, hermano, ¿verdad?, aborrece o algo que trae consecuencia, es la incredulidad. ¿Me entiende? Por eso dice que la incredulidad, el pecado, ¿verdad?, de la incredulidad endurece el corazón. El cristiano se aleja por causa de la incredulidad. Que Dios no permita que eso pase en la vida nuestra. Que Dios tenga misericordia, Dios nos ayude a todos nosotros a mantenernos firmes hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre mío, te doy gracias por tu infinito amor. Gracias por lo bueno que eres.
Gracias, querido Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos muestras quién eres. Eres un Dios que todo lo puede. Eres un Dios que no hay nada que se le oponga, porque tú cumples lo que prometes, tú eres fiel, eres misericordioso, eres santo.